Vamos a presentar hoy una conversación entre Mauricio García Villegas y Miguel Laborde. Mauricio García Villegas es doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y doctor honoris causa por la Escuela Normal Superior de París-Saclay. Asimismo, es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y profesor afiliado por el Instituto de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin y en el Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Grenoble, además de investigador de la organización Justicia y columnista del Espectador en Colombia. Entre sus libros destacan La eficiencia simbólica del derecho, El orden de la libertad, El país de las emociones tristes, que iba más referido a Colombia, y hoy nos viene a presentar El viejo malestar del nuevo mundo, que es un ensayo donde Mauricio indaga en cómo, y se pregunta cómo las emociones tristes como la ira, el desasosiego, el descontento, influyen en nuestra cohesión social, en nuestra capacidad de, como sociedades, llevar adelante proyectos colectivos y pensar a más largo plazo. Va a moderar esta conversación, va a conversar con Mauricio Miguel Laborde, que es ensayista y cronista de la ciudad, historiador también de la ciudad. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes. La primera impresión de este libro es, a mí me sorprendió, como a nadie se le había ocurrido algo, que parece tan obvio. Estamos acostumbrados a ver historias de las ideas, pero la historia de las ideas, cuando uno empieza a ver las historias de las emociones, son mucho más elíticas. Las emociones atraviesan las sociedades completas y esa es una impresión muy grata en este libro, ¿no? De entrar en unas vivencias de las sociedades con toda su complejidad y con toda su diversidad. Entonces, vamos a ir haciéndole algunas preguntas a Mauricio al respecto. Y a partir de lo que justamente decía Ana, las emociones tristes empobrecen a los países, les dificultan llevar adelante proyectos colectivos, les dificulta funcionar como sociedad, tal como a las personas. En el fondo, estas emociones hieren a las sociedades y son muy peligrosas porque eventualmente destruyen a las sociedades. Bueno, aparece en el libro el ejemplo de la Alemania de los años 30, que eventualmente era el pueblo alemán el más trabajador, civilizado, próspero, saliendo en ese momento de Europa, y por las emociones tristes, los resentimientos de la Primera Guerra, va a marchar directo al abismo. Así de peligrosas son las emociones tristes y así de mal nos ha ido en América Latina con ellas, ¿no? Siguiendo el derrotero de este libro. Mi primera pregunta se refiere a algo que nunca había visto yo tan claro, que era un trauma más bien español. Como dice muy bien Mauricio, si queremos denostar España o renegar de nuestro origen cultural, de ese origen cultural, bueno, primero debemos entender España antes de. Y dentro de eso aparece esta Castilla que comienza a formar una alianza donde hay gallegos, vascos, catalanes que hablan distintas lenguas, que tienen distintas tradiciones, y hay que buscar algo que los aglutine, y ese algo es la religión. Y se transforma la religión en la bandera, en la razón de ser de esta alianza que va a ser España.
Pero cuando uno lo va viendo, es una alianza que va a ser primero contra los catalanes, que era el otro modelo de la época, más comercial, más mercantil, más moderno, si se quiere, y no ligado a la religión. Hay un combate entre Castilla, el modelo de Castilla y el modelo catalán. También va a ser una separación de Castilla y esta alianza del resto de Europa, que ya estaba modernizándose, que ya estaba abriéndose a la tolerancia religiosa, y va a aparecer este muro, ¿no?, con el pendón católico. Aquí solamente se aceptan católicos y la Inquisición se encarga de que así sea. Y luego la expulsión de los árabes y los judíos, que eran justamente la capa más civilizada de la península ibérica, donde estaban los principales científicos, los principales comerciantes, y España va a arrancar esa capa, como después se va a hacer aquí con los jesuitas, la capa más educada, dejando a la península desprovista, ¿no?, de todo eso, de toda esa inteligencia, ¿no? Bueno, mi primera pregunta es esa, digamos. ¿No hay ahí ya un trauma que nos rebota a nosotros también? Esta bandera religiosa, el que la fe se confunda un poco, como Irak, con lo político, ¿no? ¿No hay algo ahí que ya nos marca con un cierto problema, con un cierto desajuste en nuestra cultura? Bueno, gracias, Miguel. Primero que todo, estoy encantado de estar aquí y les agradezco mucho por esta asistencia y gracias, Miguel, por esta invitación. Sé que has sido el artífice de buena parte de esto que pasa hoy y que pasa el día de mañana también. Entonces, mil gracias. Quizás valga la pena, antes de abordar tu pregunta, que es tan pertinente como compleja, decir que las emociones tristes es un concepto que viene de Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII, que estimaba que había ciertas emociones como el odio, la venganza, la ira, el resentimiento, que apocaban a las personas, que las malograban, que las disminuían. En realidad eso es una idea bastante vieja. En los griegos encuentra uno lo mismo. En la Ilíada aparece, la Ilíada de Homero empieza justamente así, empieza cómo es posible que la ira nos haya llevado hasta el punto donde nos llevó. Entonces estas emociones son como, a veces funciona como un boomerang que se vuelve contra la persona y termina llevándola al peor de los mundos. Borges hablaba del miedo, del odio, de cómo el odio perjudica más a la persona que la siente, que siente el odio que al odiado. En fin, entonces eso respecto a las emociones tristes. Todos los países tienen emociones tristes, no es que América Latina tenga emociones tristes y otros no. Aquí tenemos emociones tristes como en todas partes y también tenemos otras emociones. Este no es un libro sobre esas otras emociones, yo lo podría haber escrito, bueno, no lo he estudiado tanto, pero lo podría haber escrito. Es un libro sobre el peso relativo que esas emociones tienen en el conjunto de nuestros arreglos emocionales, particularmente en el mundo de la política y de lo público. Bueno, eso es un poco para empezar. Yo creo que tienes toda la razón en decir que nosotros somos herederos de Castilla, no de España, sino de Castilla. Y eso tiene unas implicaciones muy fuertes. ¿Qué habría pasado si hubiera sido Cataluña la que hubiera financiado el viaje? John Eliot, en un libro maravilloso que se llama Imperios del Mundo Atlántico, se pregunta al final del libro, 700 páginas después de empezar el libro, se pregunta
¿Qué habría pasado si Cristóbal Colón no recibe financiación de los Reyes Católicos, se va a Inglaterra y recibe financiación de Enrique VIII? Y entonces toda la campaña es financiada por Enrique VIII y aquí vienen los ingleses. Pues él no se atreve a dar una respuesta, pero dice que habría pasado algo distinto. No habría pasado lo que pasó en el norte, porque aquí el hecho de que hubiese oro, de que hubiese indígenas, grandes civilizaciones indígenas, pues dispuso la conquista y la colonia de una cierta manera que los españoles consideraban adecuada para enfrentar esas condiciones propias de América del Sur, y lo propio habrían hecho los ingleses. Pero tal vez lo más, bueno, entonces digamos es difícil saber ese contrafáctico, qué habría pasado. Pero tal vez lo más importante de tu pregunta y de lo que insinúas con tu pregunta es el catolicismo de Castilla. Y no es cualquier catolicismo, es la contrarreforma. Digamos, nosotros somos herederos de la contrarreforma. Y la contrarreforma fue un fenómeno muy particular. España se convirtió, o Castilla se convirtió en más papista que el Papa. Se convirtió en la adalid de la defensa del catolicismo contra el avance del protestantismo. Y eso creó unas características no solamente teológicas y religiosas, sino políticas muy, muy, muy fuertes. Y buena parte de lo que nos ocurrió en la colonia tiene que ver con eso, con ese tipo de, pues de religión que vino a esta parte. A mí me interesa sobre todo entender, bueno, digamos, partir de esa cosa tan extraordinaria que fue la relativa estabilidad colonial. Es que fueron 3 siglos. Nosotros hemos tenido más tiempo de colonia que de república. Fueron 3 siglos en donde las cosas funcionaron relativamente bien. España tenía 1000 problemas en la península, guerras con el norte, con Flandes, en Italia tenía guerras con Francia. Después del siglo XVI, después de finales del siglo XVI, la administración pública no funcionaba bien, o sea, allá había 1000 líos. Y no obstante, las colonias se mantuvieron. Aquí no se dividieron, no hubo un cisma, se mantuvieron con problemas y todo, pero se mantuvieron. Y yo creo, bueno, digamos, yo no soy el especialista, pero hay muchos historiadores que lo afirman, entre ellos John Eliot, pues que eso se debe a ese dispositivo tan extraordinario entre una monarquía con unas características muy especiales, que son las características de la monarquía compuesta o del pactismo, que no era la monarquía absoluta de los Luises, una cosa muy distinta, que negociaba en todas partes, y por otro lado un ejército de sacerdotes, de párrocos, de obispos, que lograban cohesión social y que lograban mantener a la sociedad unida a pesar de todos sus problemas. Buena parte de eso se perdió cuando llegaron las repúblicas, y los próceres de la independencia subestimaron la enorme dificultad que era recuperar la legitimidad perdida. Bueno, por ahí va la cosa, pero no quiero extenderme. Me imagino que tú también tienes muchas cosas que decir sobre eso. Tengo muchas otras preguntas. Es que tengo un libro muy rico en temas. Traté de llegar a 14, imposible. Era muy difícil bajar de 70. Así que vamos a avanzar con otro tema, que es otro dolor también, otro trauma también, que tiene que ver con algo que afecta a la familia, y hasta hoy. Que tiene que ver con la mujer en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Como tú lo dices muy bien, a los indios no solamente les quitaron las tierras, sino también los cuerpos de las mujeres. Y eso es muy fuerte. Esa rotura de la sociedad, de la articulación previa, y esas mujeres que pasan a estar disponibles, ¿no? Tú hablas ahí de cómo Paraguay era conocido como el paraíso mahometano,
porque ahí cualquiera tenía 10, 20, 40 mujeres disponibles, menos, pero el mismo uso y abuso en otras colonias, y eso genera algo que, como tú observas, sigue de alguna manera vigente con mujeres jefes de hogar, que son un promedio mucho más alto que cualquier otra región del mundo, 32% creo. Sí. 32% cuando en el resto del mundo era 5%. Sí, depende de los lugares. País, sí. Muchísimo menos. Nosotros estamos como acostumbrados a esa realidad de la mujer jefa de familia, pero ahí hay una historia de dolores de todas las mujeres, las usadas o las ignoradas o las abandonadas. Eso, de alguna manera, con esos porcentajes actuales, lo mismo pasaba con los hijos ilegítimos, ¿no? Una cifra del siglo XVII, donde el porcentaje aquí de nacimiento ilegítimo era terriblemente superior en América Latina a cualquier otra parte del mundo. O sea, la cultura del guacho, ¿no? Eso también es un signo traumático de nuestro origen y que de alguna manera no ha sanado, ¿no? Sigue habiendo esta familia de madre apechugadora y padre medio ausente, ¿no? ¿No lo piensa así, que hay una vigencia de esta familia desbalanceada? Sí, eso es otra cosa que marcó, por supuesto, nuestra historia. En la conquista, los españoles vinieron, por lo general, sin mujeres, vinieron solos. Y los conquistadores, a diferencia de los colonos en el norte de América, en las colonias inglesas, no tenían el menor escrúpulo en amancebarse con las indígenas, o en el Caribe con las mujeres, con las aborígenes, bueno, con las mujeres negras, digamos, con las esclavas que venían de África. Eso cambió un poco por algunas medidas que se tomaron en la colonia a mediados, en la segunda parte del 16, pero cuando la corona incentivó la traída de las esposas y de las familias, pero eso no funcionó tampoco mucho. Los españoles venían a estas tierras con la idea de, digamos, los sacerdotes con la idea de evangelizar, pero muchos traían la idea de enriquecerse y regresar, y de morir en su tierra nativa en España, algo muy distinto de lo que pasaba en las colonias del norte. Y entonces, después del 16, se produjo en tiempo relativamente corto un fenómeno que es característico de América Latina, que es el mestizaje. Es la sangre mixta de casi todos los habitantes de estas tierras. Mestizaje que ya había existido en la península, porque es que los árabes habían estado 7 siglos en la península en la época de la Reconquista, y ya los ibéricos eran en buena parte mestizos. Entonces esto es como un doble mestizaje, en fin. Pero lo que dices es cierto. Yo creo que uno de los dolores, de los pesares, de las tristezas, y esta es una emoción triste claramente, es que esto es una sociedad en buena parte de hijos con padres ausentes, de hijos con padres que han desterrado, que han quitado el hogar, padres además que tienen hijos en muchas familias, porque es que, bueno, en fin, esto cambia con las zonas. Yo no conozco bien el caso chileno, el caso del sur del continente, conozco mucho más el Caribe y Colombia, por supuesto, pero esto es un drama. El libro, yo en el libro, después de hablar de España y digamos, yo quisiera decir una cosa antes de abordar esto que iba a decir, y es lo siguiente.
nosotros no tenemos emociones tristes o el peso de nuestras emociones tristes no es por razones raciales o genéticas o de mestizaje o de lo que sea, sino en buena parte por las circunstancias que hemos tenido. Las emociones tristes se desatan cuando se producen ciertas circunstancias y uno lo ve a nivel individual. Yo siempre pongo el ejemplo de dos niños de 5 años, digamos, a los que un adulto les entrega una torta para que se la coman. Es muy posible que con ese acto de entregarles una torta sin dividir, estos niños salgan peleando entre ellos, porque cada uno tendrá la sospecha de que el otro está apropiándose de una parte mayor de la que le corresponde. En cambio, si el adulto le divide la torta en dos partes perfectamente iguales y le entrega a cada uno su porción, no pasa nada. Ese es un buen ejemplo de cómo la regla, la institución, el adulto, en el que los niños creen que representa una autoridad, es importante para pacificar a la sociedad. El derecho y las instituciones pacifican a la sociedad. Cuando la gente sabe que las instituciones están ahí y que operan y que son lo suficientemente fuertes para disuadir a los free riders, a los corruptos, a los ladrones, a los que hacen trampa, eso pacifica a la sociedad, la gente se queda tranquila. El derecho tiene ese poder pacificador. Los sociólogos del derecho estadounidenses, muchos de ellos hablaron de eso. Uno de los problemas que hemos tenido, bueno, Hobbes decía eso. Hobbes decía que cuando el Estado funcionaba mal, eso desataba las emociones de los individuos, la codicia, las ansias de gloria, la envidia, el miedo de que el vecino se pudiera apropiar de tus bienes. Esas emociones se desataban como en una caja de Pandora cuando las instituciones funcionan mal. Pues en buena parte eso es lo que ha pasado en América Latina. Las instituciones han funcionado mal, empezando por la institución familiar, y eso ha desatado las emociones tristes. Y entonces la primera parte del libro es un poco sobre eso. Yo siempre he pensado que en los regímenes despóticos las personas no tienen los medios para rebelarse, aunque tienen los motivos para rebelarse. En las democracias legítimas y que funcionan bien, las personas tienen los medios para rebelarse, pero no tienen los motivos para rebelarse porque todo funciona bien. Pero en los sistemas que funcionan mal, que tienen problemas de eficacia y de legitimidad, la gente tiene los motivos para rebelarse y los medios para rebelarse. Y eso es en buena parte de lo que ha pasado en América Latina en el siglo XIX, por ejemplo. Y esa falta de reglas empieza por la familia, yo creo, por el abandono del padre, por el conquistador que es un truán y que viola a la indígena y que se desentiende después. Y ese hijo mestizo intenta reproducir el comportamiento de su padre, porque cree que él está legitimado para ser un truán como lo fue su padre y para no cumplir reglas y para no cumplir órdenes. Entonces ahí, digamos, después de esa parte en el libro vienen, digamos, capítulos centrales sobre las emociones. Y yo creo que una de las emociones más importantes en América Latina es el desprestigio de la regla, el desprestigio de la regla del padre inclusive, el desprestigio de la autoridad, que tiene mucho que ver con este fenómeno que señalas de la madre abandonada y del hijo también abandonado, que después abandona él mismo a su turno a los hijos que tiene. Y esa pérdida de la autoridad tiene mucho que ver con fenómenos de gran incidencia social y política, como por ejemplo la viveza criolla, esa cultura que viene desde el norte de México hasta la Patagonia, es algo muy característico, y que viene también un poco de España, de la picaresca. En España también existía algo parecido, de la ausencia de reglas, o de reglas muy débiles. Existía un gran individualismo, el individualismo indómito ibérico es una cosa extraordinaria. Don Américo Castro hablaba mucho de eso, del imperativo del ser. Eso es muy fuerte en los ibéricos y es muy fuerte en América Latina,
pero las instituciones son relativamente débiles. Nuestro individualismo es muy distinto al individualismo de los países anglosajones. Pero bueno, no me quiero desviar por ese lado. Lo que quiero decir es que fenómenos como la viveza criolla, la desconfianza, el recelo con las instituciones, tal vez si a mí me pidieran que escogiera como la gran emoción perjudicial para el mundo de la política hoy en día, es la desconfianza. Aquí vivimos llenos de desconfianza, pero no solamente desconfianza con el vecino, con el colega, en fin, sino con la autoridad y con las instituciones. Y los individuos desconfían de las instituciones y las instituciones desconfían de los individuos. El Estado desconfía tremendamente de los individuos. En las últimas 16 elecciones en América Latina, exceptuando Nicaragua y Venezuela y Bolivia, siempre ha ganado el partido de la oposición, porque existe ya la conciencia de un poco de que nadie sirve, de que incluso aquellos por los cuales votamos y que hicieron un gobierno intentando cumplir el programa político en el que creemos, incluso esos no nos sirven, porque nadie puede resolver los problemas de seguridad y de legitimidad y de justicia que demandamos de las instituciones. Entonces hay una desconfianza tremenda. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con lo que mencionas, de la familia, del padre ausente, de la idea de que ninguna autoridad es legítima, de que todo hay que negociarlo. Nosotros, el tipo de colonia que tuvimos, el tipo de monarquía que tuvimos, era una monarquía que negociaba todo, que era esta monarquía pactista. Entonces el monarca y los funcionarios de la monarquía negociaban con todos los poderes locales. Y nosotros, justamente por eso, tuvimos muchas dificultades para adquirir la cultura del deber. En la monarquía absoluta, en cambio, esto no la justifica, pero simplemente estoy haciendo una explicación, en la monarquía absoluta la regla era obedeces y te callas, obedeces y punto. Al rey se le obedece incluso cuando dicta normas injustas o cuando toma decisiones injustas. En la escuela de Salamanca y en España eso no existía, el derecho tenía que ser justo. Y el absolutismo de Francia fue tan tremendo y tan brutal que dio lugar a una revolución que después inculcó la cultura de los derechos. Después la Revolución Francesa creó toda una cultura de obediencia, de exigencia de los derechos. Entonces, en estos países que tuvieron absolutismo, existen como las dos culturas que son muy importantes en la sociedad, la cultura de obedecer y la cultura de reclamar. Y eso ha sido débil en América Latina por ambos lados. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. No, ahí tocaste otro trauma, tiene que ver con este mestizaje. Como dice tu compatriota William Ospina, qué difícil es ser hijo de dos razas que se odian. Sí. La palabra odio un poco fuerte, pero dos razas algo incongruentes, ¿no? Lo menciona en el libro a propósito de este individualismo ibérico, estos textos fundacionales de América Latina, Don Segundo Sombra, ese tipo de fin del siglo XIX, en que enaltecen al que rompe las reglas, el ser altivo, indómito, que vive a su manera, ¿no? En los campos chilenos, que era donde se daba la norma, bueno, el ser más admirado era el afuerino. ¿El afuerino? Claro, el que andaba en tránsito, el ser libre, no era un siervo de la gleba adscrito a un fundo por generaciones, no. El afuerino era el más admirado, igual que aquí en estas zonas del arriero, que también vive más bien a su manera, ¿no? Todo eso no le hace muy bien, como dices tú, a la democracia. No hay un sentido de los deberes y sí mucho más de los derechos. Y
Bueno, ese individualismo ibérico altivo, indómito, que se toma la ley en sus manos, y por el otro lado una madre indígena, melancólica, fatalista, resignada, cumpliendo su destino, cumpliendo sus deberes, ahí sí. Y eso dentro de un solo sujeto. Por ahí sale la palabra, creo que Octavio Paz, esquizofrenia, ¿no? Un ser esquizofrénico al tener que conciliar dos elementos tan antagónicos, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil lo que tenemos y pareciera, leyéndote, pareciera que no hemos pensado lo suficiente en el mestizaje y en cómo resolver esa contradicción que sigue ahí. En el estallido social que tuvimos no hace mucho, uno veía esos mismos elementos vivos ahí, ¿no? Hace 4 años, ahí está esa actitud en que hay algo épico en romper las normas, ¿no? Algo mucho más atractivo que cumplirlas, ¿no? Y eso parte ya en la educación, ¿no? El mejor alumno del curso no es el más admirado, ¿no? Es el pícaro español, el pícaro andaluz, ¿no? Es el que viola las reglas y en el fondo no se somete, se insubordina. Y en ese sentido se le admira porque no está acatando todas las reglas, ¿no? Bueno, esa libertad que se centra en el individuo es una herencia difícil. Y conciliarla con lo que sufrió y con el dolor del que perdió sus dioses y perdió sus mujeres y se perdió sus hijos y perdió sus tierras, que todavía sigue vibrando, no es fácil. Y ya llevamos 2 siglos de república y pareciera que seguimos siendo incapaces de crear un relato mestizo de cómo somos, ¿no? Y cómo podemos construir desde esa realidad compleja, harto más compleja. Los europeos tuvieron siglos para andarse mezclando, remezclándose, godos, iberos, bárbaros. Aquí llega un hachazo de golpe y en una generación se trastoca todo, realmente como si llegaran extraterrestres y se apoderaran de todo. Es algo, es un trauma, no hay un proceso, hay un golpe traumático. Pareciera que no hemos avanzado en la construcción de una cultura del mestizaje, ¿te parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Y siempre hemos dado bandazos para tratar de encontrar una identidad. La generación del 98 en España hizo toda una reflexión sobre quiénes eran los españoles, cuál era nuestra identidad. Después de eso, en América Latina hubo algo similar. Hubo en la primera mitad del siglo XX, hubo ese intento por encontrar una identidad. ¿Quiénes somos? Bueno, en Octavio Paz está eso, pero en muchos otros intelectuales, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Pero siempre hemos dado bandazos entre unos que sostienen que somos españoles y entonces que lo que hay que defender es esas raíces españolas, la Iglesia Católica, los valores de la Iglesia Católica y esos valores europeos y ese modo de vida que nos inculcaron los españoles. Y eso vive en contraste con los originalistas, los que quieren decir que los españoles digamos que nos tenemos que desentender completamente de los españoles y que lo que necesitamos es recuperar nuestro origen indígena, volver a las raíces indígenas, recuperar los saberes indígenas, las identidades indígenas, y eso es lo que nos dará nuestra identidad.
Ha habido también en el intermedio quienes dicen que lo que tenemos que hacer es mirar a los Estados Unidos y ese modelo de sociedad, etcétera, etcétera. Hoy en día, y leí, te lo comenté en uno de nuestros intercambios por correo, un texto de Aldo Mascareño, muy interesante sobre lo que pasó en la Convención Constituyente chilena con la influencia de los estudios decoloniales, que son estudios que han tenido una enorme influencia en América Latina y que lo que sostienen un poco es esto último, que hay que olvidarse de Occidente y que somos indígenas y que el verdadero saber es el saber indígena, no el saber occidental ni el saber científico, que hay que volver a nuestras raíces, que no solamente es lo justo, sino lo verdadero. Y eso tuvo incidencia en los textos de la Convención y produjo una reacción importante en la gente que no estaba de acuerdo con eso. Yo creo que están mucho más cercanos de la verdad de eso quienes señalan lo que tú señalaste un poco al principio, que es aceptar el mestizaje, un poco Vasconcelos con esta idea de la raza cósmica, con mil influencias, porque hay que encontrar una pureza en una pureza española o una pureza indígena. No, nosotros somos mixtos y esa mixtura crea una complejidad enorme. A mí una vez me preguntó un periodista en Francia que escogiera una palabra para definir a Colombia. Más aún me dijo, si quiere mejor América Latina, escoja una palabra, una sola palabra. Y yo después de pensarlo unos segundos dije complejidad. Podría haber dicho mestizaje también, pero esa es la idea, digamos, la idea es que si en alguna parte la pureza es ajena, es en este continente. Aquí las cosas puras no existen. Y tal vez nuestra riqueza viene de ahí, de ese caleidoscopio, de esas misturas, de esas tonalidades, y eso se ve muy claro en la literatura. Si algún producto de importación noble tenemos los latinoamericanos para exportar al resto del mundo, es la literatura. La literatura latinoamericana es una maravilla, que tiene mucho que ver con la imaginación, que aquí ha sido desbordada desde que llegaron los conquistadores y empezaron viendo estas montañas extraordinarias con estos bosques bellísimos, animales y pájaros de todos los colores, y eso les despertó una imaginación que ya era grande, que ellos traían del mundo ibérico, y la imaginación entonces ha sido extraordinaria. Entonces yo creo que eso del mestizaje ha sido en buena parte una falsa disputa y que deberíamos hacer las paces con nuestras raíces, sabiendo que son múltiples. A mí este abandono o este resentimiento con España me parece un poco absurdo, esta cosa de tumbar estatuas. Bueno, yo creo que hay algunas estatuas que no merecen estar en los pedestales en los que se encuentran y uno podría discutir, pero lo que me molesta es el método, pues, de que 4 personas se alebrestan y consideran que esa estatua no debe existir y entonces van y la tumban. Puede haber estatuas que no deban existir, pero debe haber un procedimiento democrático para tumbar la estatua o para removerla y poner ahí otra cosa. Está bien, pero esa idea tribalista, estamos llenos de tribus dentro de la sociedad, el tribalismo nos está invadiendo por todas partes, en donde cada cual actúa en una visión rusoniana, como depositario de la voluntad general. Yo sé cuál es la voluntad general y como tal la propongo, y si no me la aceptan la impongo, un poco a la Robespierre. A mí eso me molesta, y en todo caso, volviendo a lo del mestizaje, yo creo que hay que aceptar esa complejidad que implica aceptar una realidad que es multicolor y que es impura y que es bastarda, y eso está bien. Deberíamos aceptar eso y conversar. Claro, no toda América Latina es perfectamente homogénea y entonces hay sitios menos
menos mixtos que otros. Hay sitios más indígenas y hay sitios más europeos, en fin. Pero en términos generales somos muy parecidos. Somos muy parecidos racialmente. Una de las hipótesis de este libro, uno de los caballitos de batalla de este libro, es que somos muy parecidos culturalmente, somos muy parecidos en la manera de ver el mundo. Creemos que somos distintos, pero somos muy, muy parecidos. Los argentinos se creían europeos, bueno, los argentinos no, los porteños, europeos y en fin. Pero yo creo que la vida les ha dado tan duro en las últimas décadas que ya aceptan fácilmente, justamente porque tienen los mismos problemas del resto de América Latina, de ineficacia del Estado, de corrupción, de viveza criolla, de desconfianza, de delirio. Uno de los capítulos de este libro es sobre el delirio, pues que ya saben que a pesar de que su sangre sea menos mestiza que otras, y no en todas partes tampoco, son muy parecidos. Y la idea de este libro es que no es una idea mía, ahora mencionaste a los jesuitas expulsados del siglo XVIII pensaban lo mismo desde Europa, cuando escribían que esto era una sola nación, esto era un solo pueblo, y después los próceres de la independencia, Bolívar entre ellos, pensaban que esto era una sola nación, y después cantidad de intelectuales pensaron lo mismo. Don Andrés Bello, que es casi un chileno, que fue casi un chileno, pensaba lo mismo, y después Alfonso Reyes y Enrique Rodó y cantidades de intelectuales siempre han pensado que esto es una misma nación, que estas fronteras son medio artificiales, y que es parte de nuestro problema, nuestra debilidad. Somos muy débiles para negociar con las grandes potencias. Cada paísito negocia con el exterior, y no negociamos nunca juntos, y tenemos monedas distintas y las fronteras son a veces difíciles de… Bueno, en fin, esa es una de las cosas que yo creo que hay que… Digamos, yo creo que hay que reconstruir como un relato, un mito latinoamericano que nos salga de este marasmo tan impresionante en el que estamos, de esta desconfianza. Hay que construir una emoción. Nada importante se hace sin las emociones, decía Hegel. Necesitamos más emoción, pero no emoción triste, sino una emoción que nos conduzca a entendernos más. Hoy en día, vuelvo a lo del tribalismo, cada vez se habla más de lo que nos diferencia. Entonces, las feministas se diferencian de los indígenas, y los indígenas se diferencian de los obreros, y los obreros se diferencian de las comunidades negras, y estos se diferencian, por supuesto, de las élites, y en las élites unos son los industriales y otros son los comerciantes. Se habla cada vez más de las tribus, de cada uno en su grupo, y se habla muy poco de lo que nos une. Y este libro tiene un poco ese sentido, de lo que nos conecta, de la cantidad de cosas similares que tenemos, de la cantidad de rasgos comunes. Y yo creo que es una de las cosas que hay que hacer. Yo lo digo un poco provocadoramente en el libro, cuando digo que yo me siento más paisa que colombiano. Los paisas de Colombia son una gente que vive incrustada también en las montañas. La capital es Medellín y bueno, es como una subcultura. Yo nací ahí y me siento más paisa que colombiano, pero me siento mucho más latinoamericano que paisa. Y si me forzan un poco, me siento más un miembro cualquiera del Homo sapiens. Yo creo que hace mucha falta cosmopolitismo. Si hay alguna filosofía que me parece a mí, por la cual yo pondría las manos en el fuego, es por el cosmopolitismo. Pero vivimos en una época, entre otras cosas por las redes sociales, fragmentada. Entonces ya todo el mundo quiere fragmentarse y que le respeten su propia identidad y que su identidad se reconozca. Hay mucho resentimiento en las sociedades actuales y en América Latina. Yo he aprendido mucho en este libro de los historiadores de las emociones, que son sobre todo historiadores, la mayoría son mujeres. Hay una que a mí me fascina, que se llama Margarita Garrido, que dice que este es un continente de gente resentida. Aquí el resentimiento, y tiene mucho que ver con lo que decías de la familia y del padre que abandona, el resentimiento es un sentimiento muy fuerte. Pero bueno, otra vez me fui por las ramas. Bueno,
vamos a ir terminando. Por ahí en alguna parte del libro dice Mauricio que aquí siguió las emociones tristes en nuestra historia latinoamericana, que también podría haber seguido las emociones plácidas, de cómo hay también vía empatía, solidaridad, etcétera, alegría. Otro recorrido posible por nuestra historia, libro que nos quedaremos esperando, porque el escenario actual no es muy halagüeño, ¿no? A propósito de esto mismo que tú decías, ¿no? El mundo conservador y el mundo liberal vienen chocando hace 2 siglos y no terminan de chocar, ¿no? Nuevamente en el estallido estaba vivo ese sentimiento, ese quiebre. Me acuerdo cerca de Bogotá había un puente pintado de un color hasta la mitad y de la otra mitad de otro color, porque hasta aquí llegaba la comuna gobernada por liberales, al otro lado comuna gobernada por conservadores. Bueno, como ese puente estamos, ¿no? Hay una división ya de 2 siglos de esos 2 mundos que de alguna manera en Chile habían logrado como respetarse hacia los años 30, un poco gracias a la buena educación pública, que permitía un orgullo de lo público y una valoración del Estado que por lo tanto se equilibró frente a lo privado. Pero eso se ha ido perdiendo. Como tú dices, también en América Latina el porcentaje de educación privada es mucho más alto que en otras partes del mundo, y por lo tanto la educación, en lugar de limar asperezas y tender puentes, aumenta la distancia entre unos y otros, ¿no? Los abismos entre unos y otros, y cada uno creyendo que tiene absolutamente la verdad de su lado, ¿no? Como decía el chiste, si al final de todo nos vamos a ir al cielo los mismos de siempre. Sí. Es un poco esa sensación de tener la verdad con mayúscula. Frente a esos 2 mundos, fíjate que de repente pienso, ante esta fragmentación acentuada por las redes sociales, al final tal vez sea positivo el que esto estalle ya no en 2, sino que en muchos mundos, y como pueda recomponerse un nuevo orden, como partir de nuevo, construirlo de nuevo, porque, claro, como dices tú, estamos llegando a un mundo de microcosmos, ¿no? Donde casi cada uno es un microcosmos, ¿no? y su pequeño grupo de amigos que siguen y oyen el mismo podcast o lo que sea. Sí, el tema de la educación, esa es una obsesión que yo tengo, bueno, muchos la tienen también, me imagino que tú también, es una obsesión casi de lo precaria y lo atrasados que estamos en educación en todo el continente. Los argentinos tenían una educación relativamente pública, relativamente buena y fuerte, pero se ha ido perdiendo. Y en Brasil también se ha ido perdiendo eso. En México se ha perdido cantidades, sobre todo la educación superior, se ha perdido muchísimo. Y ahora con este gobierno actual peor todavía. Yo hace poco escribí un libro con unos colegas economistas de la Universidad de los Andes en Colombia que se llama La Quinta Puerta, que es un libro sobre el apartheid educativo, que es un fenómeno que cada vez es más frecuente en América Latina. Que es como el problema de la segregación racial en los Estados Unidos. En la época de la segregación racial todos podían lavarse las manos en un lavamanos. Lo que pasa es que el lavamanos de los negros era chiquitico y estrecho y el lavamanos de los blancos era grande, limpio y cómodo. Y entonces la disculpa era, todos se pueden lavar las manos y el servicio ahí está para todos. ¿Por qué se quejan? Pero la diferencia es en separar los grupos sociales y a cada uno otorgarle una calidad distinta. Y eso es lo que está pasando con la educación. Y es que las élites están recibiendo una educación
de calidad buena, más aún hay un porcentaje cada vez mayor de las élites más élites del continente que ya ni siquiera estudia aquí, sale del colegio a estudiar afuera, a los Estados Unidos o a Europa. Y la masa de la población entonces recibe otro tipo de separados, están separados y son desiguales en términos de calidad. Eso es dramático. Las democracias del mundo, sobre todo las democracias europeas, se inventaron dos maneras de construir ciudadanía, de que la gente de las distintas clases sociales aprendiera a verse, entre otras cosas, a no tener miedo, porque cuando las clases sociales se desconocen, una teme mucho de la otra porque no se conocen. Y esas dos cosas que se inventaron fueron el ejército y la escuela. Eso fue sagrado en Francia. A la escuela iban todos los hijos de todos los ciudadanos, el banquero, el obrero, el maestro, el plomero, todos. Y estaban juntos durante 12 o 14 años, bueno, si iban a la universidad estaban juntos durante 15 o 16 años, y eso les permitía conocerse, les permitía, empezando por eso, les permitía un acento común. Hoy en día en América Latina el acento de las clases sociales es distinto. Pero no solamente el acento, lo que Bourdieu llama el hábitus, la manera de comportarse, de vestirse, de hablar, son casi que poblaciones heterogéneas, y con mucho miedo la una de la otra, porque nunca, un rico de Bogotá nunca ha ido a la casa de un pobre de Bogotá. Se ha relacionado con el pobre, pero en relación jerárquica, en relación de subordinación, como su empleado, pero no como ciudadano. Entonces la educación es un gran drama latinoamericano y eso es una de las grandes promesas incumplidas que tenemos en América Latina. Y el drama es que a los políticos no les interesa. Claro, ningún político va a decir que no le interesa, pero de hecho no les interesa porque la educación es un proyecto de largo plazo. Es un proyecto que necesita varias generaciones, que necesita 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, en donde haya una sintonía de distintos gobiernos que se encadenen el uno con el otro para lograr una transformación social. Como los políticos saben que están 4 años en el poder, pues no les interesa un proyecto tan largo, además cuando están convencidos con buenas razones que seguramente ganará la oposición y que lo que hacen será lo que se vea en 4 años y no más. Entonces es un tema que no le interesa a los... y esto tiene que ver con lo que decías ahora, con la atomización, con el tribalismo contemporáneo, con la falta de visión de conjunto, de visión de largo plazo, etcétera, etcétera. Yo iba a decir otra cosa que me pareció muy importante que comentaste, pero se me escapó, entonces te doy la palabra. Bueno, yo celebro este libro, además por tu formación, ciencia política, que en estos tiempos en Chile estamos necesitando mucho ciencia política, ¿no? Pensar esto desde una disciplina. Estos mismos temas, que son todos de la cultura, los vemos muchas veces abordarse desde otras disciplinas, pero como que falta, es importante, relevante tener libros que lo abordan con ese eje, ¿no? De cómo construimos ciudadanía, de cómo construimos democracia, de cómo nos organizamos para convivir. Por ahí dices también que es posible que en este siglo sea más importante el arte de convivir, de ponernos de acuerdo cómo vamos a vivir, más que los problemas científicos, tecnológicos que pueda enfrentar la humanidad por la crisis climática. Yo creo eso. Creo que si hay una catástrofe, un colapso que puede eventualmente suceder a nivel ambiental, también hay un colapso que se puede venir desde lo social, desde las migraciones más masivas, desde el narcotráfico copando espacios que no ocupa el Estado. Necesitamos ciencia política, necesitamos el arte de gobernar, ¿no? Y en ese sentido
te dejo con las últimas palabras para despedirte. Yo quiero felicitar a Mauricio por traernos este regalo latinoamericano, ¿no? Que necesitamos en todo el continente aprender a mirar con estos ojos. Felicito. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que necesitamos ciencia política, por supuesto, y yo creo que necesitamos filosofía moral. Vivimos en una época también en la que el desprestigio de las ciencias sociales es tal en América Latina que se les olvidó por muchas razones. Nosotros no tenemos una tradición fuerte en ciencia. A mí me parece, yo creo que en América Latina deberíamos hacer mucho énfasis en la poesía y en la ciencia, y bajarle el voltaje a las ciencias sociales diletantes, volverlas más científicas en todo caso. Yo creo que en poesía somos muy buenos, pero en ciencia nos falta, y nos falta contar, y nos falta estadística, y nos falta investigación empírica. Y yo creo que hay una tendencia también de las élites a decir, como las ciencias sociales están tan desprestigiadas, entonces lo que necesitamos es simplemente pues mercado y gerencia y buena administración y eficacia, y la filosofía política no, y la filosofía moral y la filosofía política hay que desecharla. Y yo creo que no, los grandes dilemas de la humanidad y los grandes dilemas nuestros pasan por la reflexión política. Yo creo que una cosa nefasta que estaba ocurriendo con esto del tribalismo es el relativismo axiológico y muchos tipos de relativismo. Es decir, que cada grupo tiene su verdad. Hace 40 años, cuando yo era estudiante de sociología, había una cosa que se llamaba la investigación participativa, que era esta idea de que si tú quieres conocer, qué sé yo, la verdad de los mapuches, pues vete a vivir con los mapuches o a estar un tiempo con ellos, o trata de convivir y de estar con ellos mucho tiempo para captar su propia verdad. Y hemos llegado a un momento en donde, por efecto de este tribalismo, ya se desaconseja eso. Y entonces ya se dice, no tienes que ir allá porque es imposible que tú comprendas la verdad del otro. Llegamos a ese punto en donde cada tribu, cada grupo tiene su propia verdad, y esa verdad es intransferible, es impermeable, no puede universalizarse. Y entonces, si quieres entender, ya no puedes entender el mundo de las... Hay feministas que sostienen que no se puede entender el mundo de las mujeres, que hay que ser mujer para entender el mundo de las mujeres, y viceversa, o el mundo de los trans, o el mundo de los gays, o el mundo de los negros, o el mundo de los indígenas. Cada mundo es totalmente autónomo y tiene su verdad intransferible y nadie más que ellos la puede entender. A mí eso me parece una renuncia a la ilustración, una renuncia a los valores fundamentales de la razón y del universalismo, que me parece sumamente peligrosa. Tenemos que conversar entre los distintos. Una de las cosas que tenemos que hacer, y esto era lo que se me había olvidado, dame un minuto más, que se me había olvidado en la pregunta anterior. Una de las cosas que tenemos que hacer en América Latina, en todo el mundo, en los Estados Unidos están pasando cosas terribles con esto, entre demócratas y republicanos, es ponernos en los zapatos de los otros. Ponernos en los zapatos de los mapuches y ponernos en los zapatos de los guayús, y que los guayús se pongan en los zapatos nuestros, porque no hay pureza, no hay una tribu redentora. Todos estos estudios decoloniales me parecen sumamente conservadores a mí. Quieren regresar a una sociedad tradicional, conservadora, monolítica, con unos solos valores. No, tenemos que pensar en un mundo no de sinécdoque, como digo yo, un mundo en donde la parte no sea el todo, sino el todo sea el todo, con todos y con lo diversos que somos todos. Yo tengo un amigo que es un gran escritor colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez, que tiene libros bellísimos, que seguramente muchos de ustedes habrán leído, que acaba de publicar un libro con unas conferencias que dictó en Oxford, y él dice una cosa muy bella. Dice, al mundo le falta más novela y menos trinos en Twitter. ¿Qué quiere decir con eso? En la novela, uno como lector intenta ponerse en los zapatos del personaje, del otro,
Entonces, si el personaje es un criminal, pues uno intenta entender al criminal que el autor, que el escritor está relatando, o si el personaje es un indígena, o si es un alcahueta, o lo que sea. Uno intenta, cuando es lector, meterse en los zapatos del personaje. Pues hoy en día nadie quiere hacer eso, y lo típico es las redes sociales, en donde cada cual se ha convertido en Twitter, en Facebook, en todas estas cosas, y sobre todo en los jóvenes, esto es dramático, en un promotor, en un publicista de su propia imagen, tratando de capturar likes y tratando de venderse a sí mismo. Entonces ya nadie piensa en el otro, digamos, esa es una lógica distinta, la lógica de obtener reconocimiento, la lógica de obtener likes, la lógica de obtener admiradores. Yo no digo que esa lógica haya que eliminarla, lo que digo es que estamos perdiendo la lógica del common ground, de la realidad común, de lo que nos une, la lógica de entendernos todos en medio de la diversidad, del mestizaje y de la diversidad. Muy bien, pues muchas gracias, Mauricio.